Hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Salmo 23. Abran sus Biblias en el Salmo 23 y espero compartir la palabra de Dios de esta porción hoy con ustedes. Desesperadamente buscando mis lentes de leer. Ya los encontré, mi esposa es la que los guarda y me los pone en algún bolsillo que nunca sé cuál es, pero ya lo encontré. Salmo 23 es un salmo de David, según dice la tradición de los judíos que compilaron la Tanakh o el Antiguo Testamento. Y dice este texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esta es la palabra de Dios. Señor, pedimos tu bendición sobre ella, la lectura y la exposición, para que Cristo sea glorificado. Amén. Yo sé que la iglesia, Ivo, está aún con la alegría y la esperanza con la que cantaron estos himnos. Yo sé que hay un elemento de tristeza. El pastor Otto me contó la tristeza de la pérdida del hermano Luis Germán de la Cruz, lo que él significó para él y lo que él significó, por supuesto, para el pastor Michael, que era su padre, y para muchos de ustedes. Yo sé que hay tristeza en la congregación. Y esa tristeza fue la que me movió a decidir qué predicarles. Porque este Salmo 23 es el salmo que yo le leo a personas que visito en el hospital o a veces en funerarias o en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, en hospicios. Cuando yo no sé qué decir, yo leo el Salmo 23. Porque realmente, como ha dicho Spurgeon, Charles Spurgeon, ese predicador londinense del siglo XIX, el Salmo 23 es la perla de los salmos, un salmo que tiene una dulzura inigualable. Es el salmo quizás más conocido, más citado, más mencionado en la Biblia. Y curiosamente, uno dice curiosamente, pero entendemos que es una obra de la providencia de Dios, porque no tenemos el orden exacto en el que se compusieron los salmos. Solo sabemos que los judíos organizaron cómo numerar y cómo tener lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, la Tanakh, que la dividían en 3 porciones, Torah, Ketuvim y Navim. Y los salmos es una parte de ese Antiguo Testamento. Y el Salmo 23 cae entre el 22 y el 24. ¿Descubriste América? No, pero es que hay algo más. El 22 es el salmo que describe los sufrimientos del siervo de Dios en la cruz. Describe con detalle lo que el Señor Jesucristo padeció en la cruz, aunque fue escrito 1000 años antes de la crucifixión. Y el Salmo 24 es el salmo que describe la coronación del Señor Jesús, cuando luego de su humillación, Dios le da ese nombre que es sobre todo nombre, y hace de Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Salmo 23 aparece en el medio de esos dos. El siervo sufriente, el siervo glorificado. ¿Y qué aparece en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y Jesús dijo en su ministerio: yo soy el buen pastor. Así es que este salmo también habla del Señor Jesucristo. Tiene una estructura curiosa porque empieza como termina. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. Los judíos componían sus poemas muchas veces de esa manera. Lo primero y lo último era idéntico. Y en el medio habían paralelismos. Hay pastos verdes y aguas de reposo. Y hay una copa rebosante y una mesa bien servida. Y la idea es ilustrar lo que es el tema del texto. Que el Señor es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nada me falta.
¿Quién es el pastor? ¿Cómo se identifica? Bueno, en el texto leemos en nuestras Biblias en español Jehová, y es correcto, es una buena traducción, porque en el texto original aparecen esas 4 consonantes que describen el nombre de Dios. 4 consonantes sin vocales, que ni siquiera sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios. Decimos Jehová, decimos Yahvé, Yahweh, pero no sabemos porque son 4 consonantes impronunciables. En una ocasión le pregunté a un guía turístico en Israel, fulano, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? Y él me dijo, no, yo no sé. ¿Pero cómo tú no sabes? ¿Tú eres judío? Sí, pero es que en la escuela no nos dejaban pronunciar ese nombre. Porque en efecto, a los judíos no pronunciaban ese nombre porque lo consideraban muy santo. Y por eso lo cambiaban por el término Adonai, el Señor. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jesucristo es el Señor. Estamos hablando de la misma persona, del Dios eterno. Pero ese nombre Jehová revela el nombre que Dios le dio a Moisés cuando se le identificó. Cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza en el desierto y Moisés le dice, bueno, tú me estás mandando a los hijos de Israel a decirles que salgan de Egipto, pero ¿quién eres tú? ¿Qué nombre les digo que es el tuyo que me envió? Y Dios le da ese nombre, el nombre impronunciable, pero le da esta aclaración. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres. Pero sus padres estaban muertos ya por siglos. Sin embargo, Dios dice, sí, pero yo soy su Dios, porque ellos están vivos delante de mí, como le dijo el Señor a los saduceos. Aún los que se han muerto están vivos delante de Dios. Dios no es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al hermano Luis Germán lo lloramos, nos entristecemos, sentimos su partida, pero él está más vivo que nunca y sabe más teología que ninguno de nosotros y está viendo el rostro de Dios cara a cara sin un velo. Ese es el consuelo del creyente. Y ese Dios, Jehová, Yahweh, se identifica como el Dios del pacto, un pacto que dura por toda la eternidad. Nunca se romperá ese pacto. Y el salmista David escribe, Yahweh, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, ese es mi pastor. Es el Dios eterno, el Dios del pacto, pero es mío. Y hay un elemento íntimo y personal. Él es mi pastor. Uno a veces no, a menudo debe recordar que somos una estructura corporativa. El Señor nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, perdónanos, líbranos, para recordar que no es yo y mis circunstancias, somos parte de un cuerpo y la cabeza es Cristo. Al mismo tiempo, es mi Dios, es mi pastor. Y hay ese elemento de cercanía y de comunión, como si estuviésemos solos con Dios, como si Dios solamente nos escuchara a nosotros. Y en efecto es así. Los que usan ChatGPT se dan cuenta que tienen que mantenerlo un poco lejano, porque ChatGPT llega a conocer a uno tanto que uno cree que es con una persona que está hablando y es con un algoritmo. Un día ChatGPT me dijo, bien, que te vaya bien, hermano. Y yo le tuve que decir, oye, no somos hermanos, tú eres un algoritmo. Ah, es verdad, me pidió hasta excusa. Es verdad, excúsame. Ponte en tu sitio, que tú eres un... Sin embargo, esa realidad que hoy la vivimos con este aparatico es la realidad de Dios. Dios está en todas partes, todo el tiempo, en todo momento, lo llena todo y es mi Dios a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Y esa es la realidad del salmista. Él dice, Jehová es mi pastor. En la estructura del original se pudiese decir también, Jehová me pastorea. No es solamente que él tiene el título de pastor, sino que él todo el tiempo está en el trabajo de pastorearnos, de pastorearme. Y en este salmo hay un detallito que no aparece explícito, sino implícito. Y yo lo titulé La humildad de Dios. Yo sé que suena raro decirlo. ¿Es Dios humilde? Bueno, Jesús, Dios en la tierra, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese versículo es suficiente para decir, bueno, sí, Dios es humilde, porque el Hijo de Dios dijo que debíamos aprender humildad de Él. Sin embargo, en esta descripción hay algo que
quizás en nuestra cultura se nos pasa. Dios se identifica como un pastor. ¿Y quién era un pastor? Alguien despreciable en la cultura. De hecho, si recuerdan, cuando los ejércitos de Dios o de Israel estaban peleando contra los filisteos, Isaí, el padre del que escribió este salmo, tenía a sus hijos en el ejército. Y qué orgullo. Oye, ¿qué hizo tu hijo? Mi hijo es médico, mi hijo es abogado, ingeniero, carpintero, plomero. Oh, mi hijo está en el ejército, entró a la academia militar. O mi hijo es oficial. Bueno, los hijos de Isaí estaban en el ejército. Y el hermanito pequeñito, que era Saúl, ¿dónde está David, perdón? ¿Dónde está el hermanito? Ah, no, es el pastorcito cuidando las ovejas. Porque el pastor era un oficio común, un oficio que no tenía gran prestigio. Era lo que se le dejaba al hermanito pequeñito que hiciese. Más aún, cuando Jacob llega con su familia a Egipto y José le dice a Jacob y a sus hermanos cómo negociar que le entregaran la tierra de Gosén, él les dijo, díganle que ustedes son pastores, porque los egipcios desprecian a los pastores. Un pastor era tenido por alguien de poca calaña, de baja educación, de poca clase y vulgar. Cualquiera de ustedes, hermanos y amigos que tienen hijas adolescentes o ya hijas casaderas, si su niña un día le dice, papi, yo quiero que tú conozcas a un muchacho que lo conocí en la universidad. Ajá, ¿y qué hace tú ese muchacho? Papi, él es pastor, te da un infarto al miocardio inmediatamente, porque eso era lo peor de lo peor. Que te dijera cualquier cosa menos que era pastor. Dios se identifica diciendo, yo soy pastor. Yo soy el que pastoreo a mi pueblo. Y David dice, Jehová es mi pastor. Pero como alguien sabiamente ha dicho, el Salmo 23 está entre el pastor crucificado y el rey glorificado. Para que Jehová sea tu pastor, primero debe ser tu salvador. Ese es un título exclusivo a aquellos que le pertenecen. Y a Dios solo le podemos pertenecer por medio de Cristo. ¿Cuál es el resultado de ese pastoreo? Bueno, el texto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dicen los expertos lexicógrafos en hebreo que esto es un imperfecto, un tiempo imperfecto. Y como es un imperfecto, está bien que se traduzca nada me faltará, pero perfectamente se puede traducir en tiempo presente. Porque Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahora, una cosa es percepción y otra es realidad. Yo conocí a su pastor por primera vez en el año 2013 viéndolo por televisión en una conferencia. Y les soy honesto, no me caía bien. No sé por qué. Como que no me caía bien, qué sé yo. No sé si me recordaba a alguien que me caía mal, yo no sé. Y entonces yo tenía un buen amigo que hoy está con el Señor. Y a veces hablábamos de su pastor. Bueno, yo no sé, Otto Sánchez, no sé, no lo ubico. Pero era como con ese desdén. Y hoy es un amigo que Dios me dio en la vejez, que lo atesoro. Un amigo que apenas somos amigos hace 5 o 6 años, pero lo atesoro como un amigo de la vejez. Cuando me llama y la cena está servida y María Luisa ve que yo tomo el teléfono y es Otto, ella come ella y le da comida a Sara, porque sabe que ya me perdió. Es verdad. Esa es la percepción que yo tuve, la realidad es otra. Ahorita cargo en mi teléfono una nota que dice los dichos de Otto. Está lleno de notas, porque él va hablando y yo voy anotando y aprendiendo cosas. ¿Por qué si Jehová es mi pastor nada me falta si al final del día yo estoy lleno de problemas? Aquí en esta multitud hay gente que tiene problemas financieros y son cristianos fieles. Hay parejas de cristianos fieles que tienen problemas matrimoniales. No, yo no soy pentecostal ni tengo palabras de conocimiento. Es un tema de estadística. Aquí hay personas con problemas en su matrimonio ahora mismo, con problemas con un hijo, con problemas en su trabajo, con enfermedades, con situaciones. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo maldito por el pecado. Todos sufrimos los mismos problemas. Hay visitantes que quizás no conocen nada del Evangelio. No, aquí no se ofrece paz, prosperidad, gozo y riqueza. Eso no se lo ofreció Dios a nadie. Lo que Cristo ofrece son tesoros celestiales y tesoros espirituales, y Él es el mismo tesoro, pero no tesoros materiales. No vengan aquí por eso.
Porque la realidad es que el justo y el injusto, de acuerdo a Eclesiastés, padecen de las mismas aflicciones y tenemos los mismos problemas, con una diferencia infinita. Y no estoy exagerando, la diferencia es infinita. Que en el caso de los justos, de los cristianos, Jehová es su pastor. Y por eso, aunque estén pasando el Niágara en bicicleta, nada les falta. Nada. ¿Por qué? Porque ese pastor garantiza provisión, preservación, guía, protección, vindicación y misericordia. Eso es lo que dice el Salmo. Primera cosa, la provisión del pastor. Me guiará por pastos verdes y me llevará a aguas de reposo. Ahora, aquí hay una percepción que hay que corregir. Yo sé que en esta iglesia hay personas que han ido a Israel, me constan, y han ido con el pastor Otto, y han ido varias veces. Pero yo asumo que hay un grupo que no habrá ido a Israel. Entonces déjeme hacerle un cuento que a mí me decepcionó. Y yo apenas fui a Israel los otros días. La leche que fluye tierra, leche y miel, la tierra que fluye leche y miel. Yo pensaba que iba a llegar a Moca, esa tierra negra, frondosa, fértil, ese verdor. Aquello es una cosa asua en su época, llena de guasábaras. Y entonces yo le dije al guía, Ariel, yo tengo una pregunta. Tuve una crisis de fe en ese momento, ¿eh? Ariel, ¿y cómo es que este asunto es la tierra que fluye leche y miel? Me dice, no, bueno, si tú te vas al desierto de Sahara, te darás cuenta que esto aquí es un verdor. Él me llevó al jardín más hermoso que había en Israel. Cualquier jardincito mal cuidado se veía mejor que eso. Pero eso era lo más lindo que había en Israel. Y uno se quedaba como viniendo de aquí, del trópico. Comparado con el desierto, sí. Porque llovía. Y porque hay vegetación. Y porque hay pastos verdes. Pero no es lo que uno se imagina. Estos pastos verdes, de acuerdo a lo que realmente pasaba, era que los pastores en esta tierra semiárida, que en esa época no habían sistemas de regadío artificial, llevaban a las ovejitas a comer hierbitas recién nacidas de la lluvia reciente o del rocío. Y los pastores estaban todo el tiempo conduciendo a sus rebaños por esta tierra semiárida a buscar hierbas nuevas o pastos verdes recién crecidos, pero había que irse a otro sitio, no era una finca verde. Y las aguas de reposo por igual. No eran tierras que estaban llenas de ríos, había que ir a través de lagos o de pequeños manantiales o de pequeños riachuelos a que los animales bebiesen. Pero ¿cuál es la imagen que el salmista tiene? Que él mismo era pastor de las ovejas de su padre. La provisión y el cuidado de Dios, aún en nuestra escasez. La dependencia continua de esas ovejas, del cuidado del pastor, porque sabían que por sí solas no podían conseguir lo que necesitaban. Jesús nos recuerda, yo soy la vid y ustedes son las ramitas de la vid, los pámpanos, y separados de mí, nada pueden hacer. Esa ilustración nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Jesús nos enseñó a orar todos los días, al menos por 3 cosas, o varias. La gloria de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios, el pan diario y perdón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que pasa es que nosotros, como cobramos quincenalmente o los días 25, si trabajamos en el gobierno, estamos acostumbrados a la compra del mes o a la compra de cada 2 semanas. O ve al colmado y dile al Señor que me lo ponga ahí, que yo le pago al fin de mes. El pan diario lo suple el pastor. Nosotros no lo sentimos así porque tenemos la nevera llena de cosas. Pero la realidad es que cada bocanada de aire depende de ese pastor. Y David dice, nada me falta, porque es Jehová quien me guía y quien me pastorea. No solamente la provisión y la dependencia de la oveja del pastor, sino la preservación del pastor. Él dice, Él restaura mi alma. Esa es otra figura que nosotros no entendemos. Joel Beeke tiene un libro donde él explica el relato de un pastor de lo que eso significa. Las ovejas, contrario a los gatos que uno los tira y dan vuelta y caen parados, si se volteaban y quedaban boca arriba, no podían levantarse por sí mismas. Al quedarse boca arriba,
La sangre de las extremidades empezaba a irse al plexo, se llenaban de sangre y terminaban muriendo infartadas. Y los pastores siempre estaban así, mirando, contando ovejas. De ahí viene el de contar ovejitas. El pastor del Juan 10, dice Jesús, las llama y las conoce por su nombre y siempre está atento, porque si una oveja se le viraba, él sabía que se iba a morir, a no ser que fuera rápidamente a levantarla. Y David está diciendo, el pastor sabe que si yo me viro, él tiene que venir a levantarme. Era todo un proceso. Había que levantar la ovejita, ponerla de lado, frotarle las piernitas, levantarla, abrazarla, calentarla, dejarla caer, se cae otra vez y el pastor volvía y la levantaba. Era un trabajo continuo. No era simplemente pararse ahí de supervisor, de sereno en una obra, mirar qué estaba pasando. No, era un trabajo continuo cuidando de las ovejas. Y David dice, Él restaura mi alma, porque nosotros somos esas ovejas. Somos propensos a divariar y propensos a voltearnos. Hay un himno que dice esto, soy propenso a divariar, soy propenso a apartarme del Dios a quien amo. Nuestro sistema automático es apartarnos de Dios, separarnos de los hermanos. Cuando nos metemos en problemas, no queremos que nadie nos hable, no queremos hablar con nadie, no queremos congregarnos, no queremos tomar la llamada del pastor ni del hermano, porque nuestra tendencia es aislarnos, voltearnos y descarriarnos. Y el pastor está en el negocio siempre de recogernos. Como le dijo Jesús a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a un trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Si nosotros supiéramos, si nos dieran una camarita para ver las veces que Cristo mismo intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, nos caeríamos de bruces. Hebreos 7:25 dice que Cristo vive para interceder por nosotros. Algunos de ustedes viven para sus hijos, otros viven para su negocio, otros viven para sus nietos. Cristo vive para pastorear sus ovejas e interceder por ellas. A veces no sabemos ni siquiera cómo orar como conviene. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Porque Lutero decía que nosotros somos incurvatus in se. Somos doblados hacia nosotros mismos. Somos un gancho de ropa retorcido. Y nosotros estamos retorcidos hacia nuestro propio mal. Y Dios continuamente nos libra y nos liberta, porque sufrimos de entropía del alma. ¿Qué es entropía? Que uno tiene un carro nuevo y a los 5 años ya está viejo. Que uno se pone una ropita nueva y a los 5 años se pone todo valla y deshilachada. Que todo lo que tenemos pierde su lustre y su brillo y se pone viejo. Nosotros somos así. Pero Cristo continuamente nos renueva y la Escritura nos llama a renovarnos a nosotros mismos, a renovar el espíritu de nuestro entendimiento, aún con la palabra de Dios. Dice el pastor Samuel Nina, quien ustedes conocen, que no hay jardines lindos. No, lo que hay son buenos jardineros. Y es verdad. Pasan por un lugar, qué lindo el jardín. Hay uno que lo cuida. Cristo se identifica a sí mismo también en una de las parábolas como el jardinero de Dios. Él es quien nos guarda. En tercer lugar, el salmista describe la guía del pastor. Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esa es una porción de la Escritura que a mí me gusta, de ese salmo. Porque ¿qué es justicia? Justicia es rectitud moral. Justicia es ser conforme al corazón de Dios. Y yo sé que ahí está el elemento de la justicia imputada. Y ese es el corazón del Evangelio. La realidad es que ninguno de nosotros es conforme al corazón de Dios. No hay cosa más tonta. Yo no lo digo con desprecio, porque yo lo hacía. Esas personas que dicen, no, yo soy bueno, yo soy buena. Yo no mato ni robo. Si tú no has echado nunca en tu vida un pique con un carro público que se te cruzó o con un motorista que se te atravesó y no le has mentado la madre aunque sea en el corazón, si tú nunca has hecho eso, tú no has matado. Pero si lo has hecho, dice Cristo, el que se enoja contra su vecino, ya lo mató.
No, yo soy un hombre de una sola mujer, nunca he cometido adulterio. Nunca, nunca, nunca has mirado a una mujer y te has quedado mirando. Ay, ay, Señor. Si nunca lo has hecho, no has cometido adulterio. Si no, eres un adúltero. Y dice Santiago, el que viola la ley en un punto, un día, un segundo, es culpable de toda la ley. Por eso la justicia de Dios solo se puede obtener o cumpliendo la ley o recibiendo justicia imputada, justicia acreditada, que dice el apóstol Pablo en Romanos, la recibimos cuando Cristo nos entrega su justicia, su obediencia, su conformidad al carácter de Dios, su ser, la justicia de Dios encarnada, y lo pone en nuestra cuenta. Pero al que le ponen eso en su cuenta, le pasa otra cosa. Algo por dentro cambia y también empieza a recibir justicia impartida. Dios empieza a transformarnos conforme a lo que ya Él decretó y declaró que somos. Ya tú eres justo como mi hijo, no te preocupes, eres salvo por gracia, por medio de la fe, es gratuito, y cuando Dios nos ve, ve a Cristo, no ve a nada más. Si nos viera a nosotros nos rechazara. Ve la obediencia de su hijo y nos recibe. Pero esa realidad hace que seamos transformados, dice la Escritura, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor, por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que el salmista está describiendo. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y la santificación también es parte de la justificación, es parte de la salvación y también es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, pero somos hechura de Dios, creados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El salmista dice, por amor de su nombre, por amor de sí mismo, Dios me va a guiar por sendas de justicia, por sendas que me hacen parecerme a Él, aunque sea imperfectamente. La santificación es algo que dice Hebreos, sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero cuál santidad? Mi propio esfuerzo. Cristo, dice 1 Corintios 1:31, es nuestra santificación, nuestra justicia, nuestra redención, para que quien se gloría en el Señor. El pastor talla la imagen de su Hijo en nosotros por amor de sí mismo. No importa cuántos desvaríos hayan en mi corazón, no importa cuántas tendencias continuas hayan en mi corazón, Dios sigue tallando la imagen de su Hijo por amor de su propio nombre, porque cuando Él no encontró a nadie por quien jurar, dice la Escritura, que Él le juró a Abraham por sí mismo que de su descendencia vendría el Cristo que llenaría la tierra del nuevo Israel de Dios. Cuarto, la protección o el amparo del pastor. Él nos consuela en el valle de las sombras de muerte. Y es difícil, uno trata de leer, bueno, ¿qué era el valle de las sombras de muerte? La verdad que es difícil. El texto en el original dice el valle de las tinieblas, el valle de la oscuridad. Y se cree que en ese tránsito que hacían las ovejas, los pastores, de llevar a sus ovejas a comer y a beber, a veces tenían que pasar por barrancos de paredes altas y las ovejas venían en filita india. Y esa era una zona perfecta para lobos y leones atraparlas, porque no estaban en un llano con el pastor defendiéndolas, sino el pastor delante trayéndolas por un lugar oscuro y tenebroso. Y el alma del cristiano cae a veces a menudo, a veces más a menudo de lo que quisiéramos, en esos valles de sombra de muerte. El pastor andaba con dos armas, una vara y un cayado. Una parecía un gancho y la otra era como un palo. El gancho muchas veces lo usaba para alar a las ovejas y encarrilarlas. Si se iban a caer de un precipicio, las alaba con el gancho. La vara la usaba para pelear contra osos y leones y lobos. El mismo David le dijo a Saúl, yo sé lo que es pelear con gigantes. Yo he defendido ovejas de osos y de leones. Yo puedo pelear con el filisteo en el nombre de Dios. Él sabía de lo que estaba hablando. Muchas veces nuestras almas pasan
por esos valles de tinieblas. Yo tengo algunas memorias difíciles como creyente. 3 de la mañana, aturdido, perturbado, perdido, ni siquiera sin saber si tengo fe. O a veces te pasa a las 4 de la tarde. Yo recuerdo una ocasión que fue tan grande la turbación que yo caí de rodillas frente a mi cama y no había nadie en la casa excepto el perro. Y Dios mandó el perro a que me viniera a consolar. Él no sabía qué hacer conmigo. En esos momentos de turbación, de incredulidad, de ateísmo práctico, dice el texto, ahí está el pastor. No piensa que cuando uno se pone así, Dios se fue y estaba mirando desde arriba. Qué poca fe. No, en ese valle oscuro, ahí viene el pastor y aún en las tinieblas me guía y me defiende de los depredadores. ¿Recuerdan a Pedro en el barco? De noche, lago de Genesaret, se levanta una tormenta y ven de lejos a un hombre con una túnica caminando sobre las aguas. Cuando uno se asusta, se le olvida la teología. Una vez a mi esposa manejando, le pasó un camión de cerca. A mi esposa que tiene 50 años en el Evangelio. Y cuando ella vio ese camión que le pasó de cerca, dijo, ¡ay, madre del verbo! Digo, ¡ajá! Se te olvidó el Evangelio. Cualquiera se le olvida la teología en un susto. Pues los discípulos también vieron a Jesús caminando por las aguas y dijeron, ¡un fantasma! ¿Y dónde hay fantasmas en la Biblia? Los terrores de su niñez vinieron a su mente. ¿Y qué hizo Jesús? No teman que soy yo. En un barco moviéndose con las olas de noche. Y Pedro, genial Pedro, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Usted se imagina en un barquito de eso, de noche, dando brincos. Y Pedro, a mí, ni locos yo salgo. Salió y se tiró, ¡prac! Y cayó en tierra firme, en agua. Y el león, en vez de devolverse, gracias Señor, ya me di cuenta, se fue a caminar hacia el Señor. Iba él ahí caminando por las aguas. Pues habían olas, pero era dura. Yo me imagino que él iba saltando promontorios de las olas. Pero en un momento empezó a sentir el viento. Y dijo, ¿qué yo hago aquí? Empezó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame que perezco. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo hundió? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levantó y los dos volvieron caminando a la barca. Porque el pastor es tu pastor, aún en el valle de las tinieblas. Aún cuando estás diciendo, perezco, Señor, yo no sé ni siquiera si tú existes, sálvame. Ahí Él es tu pastor. Cuando me preguntan, ¿cuándo tú te convertiste? Yo digo, esta mañana. Yo me convierto cada vez que oro. No es que yo dude de mi salvación, yo dudo de mí. Señor, acuérdate que por gracia tú lo prometiste, acuérdate de tu promesa. El buen pastor nos guía con su vara y con su cayado, aún en el valle de las sombras de muerte. Y finalmente, o antes del final, el penúltimo, la vindicación del pastor. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Otra vez imágenes que nosotros no conectamos siempre. ¿Qué es una mesa surtida? Una mesa surtida es una fiesta. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando volvió? Mátenme el becerro gordo y vamos a hacer una fiesta que mi hijo muerto ha resucitado. Una fiesta es símbolo de alegría, de honor, de honra, de gozo. Mi copa está rebosando. Tu copa de vino o de agua o de lo que sea, dame agua. Mi amor, tú me puedes traer un poquito de agua y mi esposa me trae el poquito de agua. Yo no voy para no hacer un lío aquí. Hasta ahí. Y mi amor, pero el agua es gratis y en mi casa el agua es de la llave, ni siquiera de botellón. Lléname el vaso que tengo sed, mi amor. La copa que el Señor nos da rebosa y se bota y se llena. Provisión, alegría, honor, algarabía. Y curioso, él dice, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos.
¿Se acuerdan de Mefiboset, el hijo inválido o minusválido de Saúl? Que cuando Saúl cayó, él no sabía qué hacer, él era minusválido, estaba en la casa. Y David lo protegió y le dijo, te vas a sentar en mi mesa todos los días. Y el hijo del enemigo del rey comía con el rey en su mesa. Eso es honor, eso es honra. Óleo es alegría, unción de Dios, bendición de Dios. ¿Y quiénes estaban mirando? Los enemigos. El diablo, que tanto lo mencionamos, estaba viendo un video no hace mucho, el dominicano es un ser extraño, se considera cristiano, pero vive llamando al diablo por todo. Es verdad. Diablo viene de diabolos, el que entreteje historias, el que formula historias. Se hacen historias sobre nosotros. Los enemigos nos ponen en la peor imagen posible. Los que se oponen dicen lo peor. No hay cosa más libertadora que decirle a esos enemigos, mira, tú no te sabes la mitad del credo. Es peor de ahí la cosa. Así es que gracias por decirme idiota. Tú supieras lo idiota que yo soy. Y Dios, de una vez dejan de pelear por eso. Pero la realidad es que hay momentos en que las acusaciones hieren y duelen. Sobre todo nuestras propias acusaciones mentales. Cuando caemos y el diablo nos dice, y tú no eres cristiano, y tú no predicas, y tú no tienes tantos años enseñándole a tus hijos y a tus hijas A, B o C, y tú lo haces. El diablo es el acusador de los hermanos. Y esta es la realidad. Sí es verdad. Sí es verdad. Lo que puedan decir de mí, sí es verdad. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador merecedor del infierno, excepto que Cristo pagó en mi lugar. Pero eso es lo que debemos recordar. Esa es la mesa preparada y la copa que rebosa. Jesús pagó la cuenta. No debo nada. A veces yo salgo a comer con amigos generosos, que son personas de medios, y cuando llega la hora de la cuenta uno saca la cartera. Bueno, ¿cuánto es? Divide ahí entre 7. Y uno empieza a contar. Y el mozo dice, no. El que se fue ahorita dejó todo pago. ¡Wow! ¡Qué alivio! Gracias. Esa es la vida cristiana. El que murió en la cruz dejó todo pago. El acta de decretos que nos era contraria y que nos acusaba fue clavada en una cruz. Cuando alguien le lleva a Cristo alguna historia sobre mí y le dice todo lo malo que soy, él dice, sí, pero yo pagué. Yo morí en su lugar. Y esa es la justicia del cristiano y la hace frente a los enemigos. Di lo que quieras. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente su sangre derramó, su sangre carmesí. Y finalmente, quizás lo que más me gusta del Salmo, la misericordia persistente del pastor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bueno predicar en una iglesia como esta. Siempre devuelve la gente. Aquí no hay que mirar notas. ¿Saben qué dice el texto literal? Yo sé que quizás aquí no debe pasar, pero no es común. Pero yo sé que ustedes ven películas y ven noticias y ven esas persecuciones en Estados Unidos. Que yo digo, pero ¿cómo una persona tiene que estar endrogada, una persona que trate de escapársele a un policía? Porque tú vas en tu carrito o en tu motor y tienes un batallón de carros de policía detrás, 2 helicópteros, 4 drones y un batallón esperándote con una barrera. No hay forma de que escapes. Párate y entrégate tranquilo y búscate un abogado. Pero ellos lo intentan. Esa es la imagen del texto. Que Dios nos persigue implacablemente, pero con bien y con misericordia, todos los días. Ese concepto para mí es inimaginable. No hay forma para un cristiano de escapar del amor de Cristo. Pablo usa esta imagen en Efesios, de un amor que tiene anchura, altura, profundidad, pero entonces tira otra dimensión. Entonces son 4 dimensiones, el hiperespacio. Y Pablo nos dice, yo quiero que ustedes tengan ese amor. No, si uno lee el texto en Efesios 3, dice, yo quiero que ustedes oren, o yo oro, para que Dios les haga entender
la dimensión del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Nosotros no tenemos la menor idea del amor con que Dios nos ama si estamos en Cristo. Si lo supiéramos, a lo mejor nos matara un infarto de alegría. Yo tenía una tía que se fue a Nueva York muchos años y volvió, y la perra estaba viva todavía. La perra se llamaba Rondi. Y cuando la perra la vio, la perra murió de alegría. Yo lo recuerdo, era un niño y me da pena. Se murió la perra de la alegría. Si nosotros supiéramos el amor con que Dios nos ama, nos matara la alegría, hermanos. Esta mañana yo le decía a mi esposa, a mí me gusta dar los malos ejemplos del cristiano usándome a mí, pero no para hablar de mí, sino para ilustrar la gracia de Dios. Vi una foto en Facebook temprano. Mi primer pensamiento, mírate ahí. Y fulana, la que tú dejaste, ahora sí qué bonito que el Señor me está bendiciendo. Tú dices lo que yo estaba pensando. Qué bonito que el Señor te está bendiciendo. Ay, bendito sea Dios. Y a la esposa que dejaste y fuiste infiel. Y no pasaron 2 segundos. Y, ay, Señor, por eso pasó hace 15 años. Él se arrepintió. Él pidió perdón. El matrimonio se disolvió. Y tú le diste otra esposa. Le decía a mi esposa, qué tristeza me da que después de 45 años supuestamente entendiendo el Evangelio, siempre mi primera reacción es pecar. Siempre mi primera reacción es juzgar. Siempre el primer pensamiento es condenar. Y llega un momento que uno se desespera, como, ¿cuándo es que yo voy a entender que Cristo lo perdonó a él como yo quiero que me perdone a mí y como creo que me perdonó a mí? Eso dice el texto. El texto dice, mi copa rebosa, la mesa está llena de alimentos, Dios me persigue con misericordia y con bien todos los días de mi vida y no se va a acabar en el cementerio, porque parecería que la vida termina en tragedia. Terminamos enterrando a un hermano amado. No, ese hermano empezó su vida en la presencia de Cristo. El texto dice, en la casa de Jehová moraré todos los días de mi vida. Miren, hermanos, venir a esta iglesia, para mí, yo sé que ustedes viven aquí, que ustedes ven todos los problemas, el síndrome de la ventana rota, que tienen mucha gente trabajando, ensayando, yo lo sé, pero reciban lo que les voy a decir, porque yo no vengo aquí todos los domingos. Para mí estar sentado ahí, escuchándolos cantar, es como un niño ir a Disney World. Así es que me siento. Y yo pensaba, ¿qué será el cielo? ¿Qué será la eternidad? Cantarle a Dios viendo el rostro de Cristo. Cantarle a Dios sin ponernos roncos. Disfrutar de todas las sustancias en el organismo que provocan felicidad, satisfacción y alegría. Y poder hacer eso por toda la eternidad sin la capacidad de aburrirse. El texto dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora, el Salmo 23 se repite en Juan 10. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor tiene ovejas que lo conocen y lo siguen. Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿No les ha pasado que aun siendo recién cristianos, recién convertidos, oyen algo y les rechina? Porque las ovejas de Cristo saben distinguir la voz de su pastor. Las ovejas de Cristo, sin saber mucha teología todavía, sin conocer mucha Biblia todavía, entienden cuando el pastor las llama. Porque el buen pastor dio su vida por ellas. Y esa conexión íntima, inextricable, de que tenemos la vida de Cristo en nosotros por su Espíritu que nos fue dado, es algo que es hasta difícil de explicar. Porque las ovejas de Cristo lo conocen a Él y Él conoce a sus ovejas. Y sus ovejas le siguen.
A un cristiano no hay que manipularlo para que obedezca. Un cristiano genuino, el problema que tiene es que él no quiere desobedecer, pero continuamente ve una ley en sus miembros que lo traiciona. Pero un cristiano genuino, su anhelo es siempre obedecer, porque él fue rescatado por un Salvador, que no fue que se paró en la cubierta del barco y vio un náufrago y le tiró el salvavidas. El Salvador se tiró al agua y se lanzó al mar y lo recogió y lo trajo y lo subió y le dio respiración boca a boca y le dio vida y lo levantó. Y esa conexión con el Salvador es inexpugnable. Y quizás aquí hayan personas que no tienen ese Salvador. Y quizás en este día el pastor de las ovejas le está diciendo, ven, ven. Y el que te trajo, ven. Y la iglesia te dice, ven, ven y hallarás pastos tú también. Entra por el redil y hallarás vida. Y aquí hay personas que están entrenadas por la iglesia para ayudar a cualquiera que tenga esa sed y ese interés. Miren a las personas que están en la puerta y díganle, mira, me interesa conocer más del tema que hablaron hoy. Y ellos los ayudarán y los guiarán y los alentarán a conocer al buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y él dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede separar de las manos de mi Padre. Y el Padre y yo uno somos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén.